Bien, pues en este video vamos a ver sobre los diodos, esta segunda parte del video. Vamos a ver su funcionamiento, los distintos materiales de los que está hecho los diodos semiconductores. Ya habíamos mencionado en un video anterior que es un dispositivo que tiene la unión de un material tipo P y un material tipo N. Bien, el diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente a través del ánodo y el cátodo, pero que necesita un cierto nivel de voltaje y de corriente para funcionar. Aquí en esta gráfica estamos observando las características del diodo semiconductor de silicio y también las características de lo que corresponde a la ecuación de la corriente del diodo que vimos en un video pasado. ¿Qué observamos aquí en esta gráfica? Bueno, pues podemos observar que son dos gráficas, la azul y la punteada en negro. La azul viene siendo la de un diodo comercial de silicio y la negra punteada viene siendo como debería de comportarse de acuerdo a la ecuación que se vio en la clase en el video pasado. La ecuación de la que estamos hablando viene siendo, entonces esta ecuación es la que es el modelo de esta línea punteada. Se supone que es como debe de comportarse con esa ecuación. Podemos observar que tenemos en el eje X el voltaje del diodo y en el eje Y viene siendo la corriente del diodo en miliamperes, y vemos que la activación del diodo, o sea, cuando se dispara la corriente, viene siendo en esta ecuación, viene siendo cuando llega a 0.5. Aquí más o menos tenemos la rodilla de esta gráfica exponencial, y la corriente de saturación en inversa cuando se polariza el diodo al revés, vemos que anda entre los 10 picoamperes. Es prácticamente muy despreciable esta, pero realmente pues así no se comporta en términos prácticos, no se comporta así el diodo, sino se comporta más parecido a lo que viene siendo la gráfica azul. Aquí nos dice que es una unidad comercial real de cómo se comporta, sobre todo en el silicio, y podemos observar que en primera, que la corriente de polarización en inversa, cuando el diodo se conecta al revés, digamos, si yo tengo aquí el diodo, tengo una fuente y la conecto aquí el negativo y aquí el positivo, de esta forma, por aquí pongo una resistencia, la corriente va a circular para acá, entonces aquí va a llegar primero al cátodo, entonces aquí ya tenemos una región de polarización en inversa. Cuando estamos al revés las fuentes, que el positivo llega al ánodo, pues ahí ya es con polarización en directa. Entonces en la región de polarización en inversa vemos que en la unidad comercial real pues tenemos corrientes muy pequeñas, de 50 pico amperes, ¿no? Realmente son corrientes muy despreciables. Se supone que lo ideal era que se comportara como la línea punteada en negro, pero se comporta como el azul, y vemos que aquí el voltaje del diodo
O sea, cuando la corriente ya se dispara, viene siendo más o menos en 0.7 volts. Es lo que ocupa el diodo para que pueda dispararse su corriente. Pero estos 0.7 volts solamente vienen siendo para el silicio. Para otros diodos de diferentes materiales, pues ahí es diferente este voltaje de diodo. El diodo ideal, el real y las aplicaciones de los diodos. Bueno, se supone que el diodo ideal debería de comportarse como un switch. ¿A qué me refiero? Pues de que si hay una corriente, un voltaje entre las terminales del diodo, pues debe ser capaz de conducir la corriente de un punto a otro punto sin, sin que haya algún tipo de resistencia, y que al momento de que a este voltaje que tenemos aquí del diodo, o sea, entre las terminales, si se reduce a menos de 0.7 volts en el caso de los diodos de silicio, o si hay un voltaje inverso, pues debe de comportarse el diodo como un cortador de corriente. Aquí vemos que se corta la continuidad, ya no hay continuidad, se corta, y es como un switch abierto. Así sería como debe de manejarse el diodo, digamos, en lo ideal. Pero no sucede así. Eh, en lo práctico, pues ya es como la gráfica de la línea azul, la gráfica pasada. Así es como se comporta. En el cual esta gráfica pues ya nos muestra cómo debería ser el comportamiento ideal del diodo, un comportamiento utópico. Tenemos aquí la línea azul. Se supone que las corrientes en inversa pues debería ser lo ideal 0 miliamperes o 0 amperes, así de plano, y que al momento, en cuanto pase de la el primer ni siquiera volts, o sea, si llega a .00001 volts, ya debería de dejar de conducir el diodo, de comportarse como un alambre, como aquí, cosa que no es así, que las características reales vienen siendo como se muestra en esta gráfica en color negro. Aquí en el diodo de silicio, pues aquí vemos que se activa en 0.7 volts. Aquí es como donde se activa. Vemos otra gráfica donde hay tres diodos de diferente fabricación. Tenemos una gráfica de un diodo de germanio, uno de silicio y uno de arsenurio de galio. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, vemos que el de germanio, su activación se encuentra alrededor del 2.3 volts, casi se acerca a las condiciones ideales. Es el que más cerca está en la región de polarización indirecta, pero en la región de polarización en inversa, que viene siendo esta área, pues vemos que la corriente es de 1 microampere, y 1 microampere pues es mayor que 5 pico amperes. Y vemos el de silicio. La activación del diodo
está en la rodilla aproximadamente a los 0.7 volts. A ese voltaje ya el diodo se dispara y empieza a conducir la corriente, pero vemos que en la región de polarización en inversa ronda los 7 u 8 picoamperes. Pues realmente es muy poquito, ¿no? Y en el diodo de arsenuro de galio vemos que su activación ronda en los 1.2 volts en la región activa, pero en la región de polarización en inversa vemos que está casi cercando a cero, o sea, es el que se acerca más a las condiciones ideales en polarización en inversa. Bien, aquí tenemos un ejemplo de circuitos. Vamos a hacer cálculos en circuitos con diodos. Bueno, pues ¿y qué nos pide en este circuito? Nos pide calcular lo que viene siendo la corriente y el voltaje 1, o sea, la corriente que pasa por el circuito y la corriente B1, o sea, de la terminal de aquí a tierra. Recordemos que esta terminal es lo mismo. Esto viene siendo solo un nodo. ¿Cuántos elementos tenemos? Pues tenemos 3. Lo que viene siendo la fuente, viene siendo el diodo y una resistencia de 2.2 kilos. Bueno, aquí en el ejercicio este diodo es de silicio, o sea que se activa a 0.7 volts. Entonces nos pide determinar la corriente que circula en este circuito y también el voltaje de este punto a tierra, que es lo mismo que el voltaje en la resistencia 2. O sea que si yo pongo un multímetro aquí, como estas son las puntas, pues ahí me debe desplegar el valor de ese voltaje. Vamos a resolver este ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo que vamos a utilizar lo que viene siendo las leyes de voltaje de Kirchhoff, y pues vamos a utilizar el famoso triángulo de Ohm para la ley de Ohm. Es un triangulito nomás que ponemos aquí el voltaje, la corriente y la resistencia. Si queremos corriente es voltaje sobre resistencia, si queremos resistencia voltaje entre corriente, si queremos voltaje corriente por resistencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues nos pide, ya habíamos dicho, I1 y esta corriente que circula por aquí y también este voltaje. Vamos a obtener a través de las leyes de voltaje de Kirchhoff las corrientes, los voltajes, perdón, e igualarlos a cero. Voy a empezar en sentir la manecilla del reloj y me voy a ir así, va de menos a más y va este voltaje, 10 volts. Ahora, ¿cómo tratamos el diodo? Bueno, el diodo es un elemento que requiere voltaje, entonces yo supongo que va de más a menos. Igual esta resistencia requiere un voltaje o corriente para funcionar,
entonces va de más a menos también. Así es mi metodología. Puede serlo de otra manera, ir en antisentido del reloj o poner los voltajes de las fuentes y los voltajes que absorben los demás elementos del otro lado de la igualdad. Entonces a mí me gusta igualar a cero y de ahí despejar. Entonces tenemos 10 volts. El diodo, como es de silicio, consume, según la gráfica, vamos a suponer que consume 0.7 volts. Entonces va a restar menos 0.7 volts. Y luego tenemos el voltaje en la resistencia 2. En la ley de voltaje de Kirchhoff, pues tenemos que poner menos voltaje en R2 y esto lo igualamos a 0. Bueno, ¿cuánto es el voltaje en R2? Pues muy sencillo, está sencillo. Paso despejando el voltaje en R2, ahí está como menos, pasa más, entonces me queda 10 volts menos 0.7 volts esto es igual a VR2 y esto pues aquí es igual, nos da 9.3 volts es el voltaje en la resistencia 2. Ya tenemos un resultado que viene siendo este VO, voltaje de salida, es lo mismo que voltaje en resistencia 2. ¿Por qué es lo mismo? Porque queremos medir el voltaje que hay de este punto hasta tierra, que viene siendo este punto, este nodo, pues hace referencia a todo esto. Entonces este voltaje es lo mismo que el voltaje en resistencia 2, nos da 9.3 volts. Ahora quiero saber la corriente. Pues sabemos que este circuito, estos tres elementos están en serie, por lo tanto la corriente que circula a través de este circuito viene siendo la misma. Entonces, en esta resistencia tengo el valor de la resistencia, también tengo el voltaje en resistencia 2 era igual a 9.3 volts. Entonces puedo obtener la corriente, claro, la podemos obtener a través de la ley de Ohm, diciendo que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces aquí lo voy a poner que corriente, como esta corriente pasa a través de los elementos en serie, y sabemos que las corrientes en elementos en serie siempre es la misma. Entonces esto es igual a voltaje, que viene siendo el voltaje de la resistencia 2 entre la resistencia 2. Por lo tanto esto es igual a 9.3 volts entre 2.2 kilos, que es lo mismo que 2200. Y esto aquí es igual, aproximadamente igual a 4.227 miliamperes. Recordemos que mili es 4, es 1 por 10 a la menos 3
mili, aquí puse mili, que es 1 por 10 a la menos 3. Entonces tenemos que la corriente es de 4.227 miliamperes. Y listo. Ahí ya calculamos tanto la corriente como el voltaje de salida. Vamos con el siguiente circuito. Este circuito ya es un poquito más complejo. Observamos que hay más nodos. Entonces aquí yo tengo un nodo 1, aquí hay otro nodo 2, aquí hay otro nodo 3, aquí hay otro nodo 4, y todo lo que está aquí viene siendo el nodo 5. Nodo 5. Entonces aquí que nos pide calcular la corriente que circula en todo este circuito, y la corriente aquí pues también, como es un elemento, es un circuito en serie, pues la corriente es la misma. Pero aquí ya nos pide determinar V1, que viene siendo el voltaje de la resistencia, y no lo define. El voltaje 2, que viene siendo desde este nodo hasta la tierra. Entonces ahí vamos a calcular el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje SVS2. Y nos piden también calcular el voltaje de salida, o sea, el voltaje que hay aquí entre este terminal y tierra. Es lo que nos dice. Podemos observar también que tenemos, ¿cuántos elementos tenemos? Observamos que hay una fuente de 10 volts, 4.7 kilos, un diodo y un 2.2 kilos. Bien, pues vamos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos un circuito en serie de una sola malla, en el cual pues tenemos varios elementos, lo que viene siendo dos fuentes de voltaje, una resistencia, un diodo y otra resistencia de 2.2 kilos. Bueno, pues ¿qué nos pide determinar? Nos pide determinar la corriente, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje de salida, VO. La corriente que viene siendo, bueno, viene siendo pues la corriente que pasa a través de esta malla, es una sola malla. Esta es mi corriente I. El voltaje en 1 viene siendo el voltaje que hay en esta resistencia, cuánto voltaje tenemos en esa resistencia. El voltaje 2 viene siendo el voltaje en esta resistencia, y el voltaje salida VO viene siendo el voltaje que hay desde este punto. Todo esto es es el mismo punto hasta la referencia que viene siendo la tierra. Entonces este se viene siendo nuestro voltaje de salida, es lo que nos pide determinar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar a hacer un análisis de malla. Podemos hacer de diferentes maneras, pero vamos a aplicar las leyes de voltaje de Kirchhoff. Debemos recordar la ley de Ohm con el famoso triangulito de voltaje, corriente y resistencia. Entonces hacemos el análisis de mallas, aquí en malla 1. ¿Y qué tenemos? Mi metodología es hacerlo en forma de las manecillas del reloj, y viene siendo, empezamos
Podemos empezar por cualquier elemento, pero voy a empezar por la fuente. Entonces, aplicando leyes de voltajes de Kirchhoff en malla 1. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos la fuente de 10 volts. Aquí, como tenemos elementos pasivos como las resistencias, va de, bueno, yo lo pongo de más a menos. Todos los elementos pasivos, diodos y resistencias, más, menos, más, menos. Y agarro el signo, el siguiente signo. Entonces me quedaría menos. Aquí lo voy a poner como V1, es lo que representa ese voltaje, V1, menos el voltaje en el diodo 1. Entonces le voy a poner voltaje en el diodo 1 menos V2, que viene siendo el voltaje de la resistencia 2, y menos, aquí tenemos de la fuente, menos 5 volts. Y todo esto lo igualamos a 0. Ahí está. Debemos hacer unas equivalencias para no confundirnos tanto. Saber que el voltaje 1 es igual al voltaje en la resistencia 1 y el voltaje 2 es igual al voltaje en la resistencia 2. Eso quiere decir que si yo agarro un multímetro y pongo una punta en este punto y otra punta aquí, me va a dar en este caso el voltaje en 2, o una punta aquí y otra punta acá, el voltaje en 1. Ahora, el voltaje 1, que es igual al voltaje de resistencia 1, lo tenemos que cambiar. No podemos determinarlo así porque tenemos varias incógnitas. Bueno, en este caso serían dos, voltaje 1 y voltaje 2. El voltaje en el diodo 1, este diodo en el ejercicio suponemos que es de silicio, por lo tanto el voltaje de activación siempre lo vamos a manejar como 0.7 volts. Entonces aquí ya nomás nos quedan dos incógnitas, V1 y V2. Recordemos que por la ley de Ohm sabemos que el voltaje también es el producto de la corriente y la resistencia. Entonces, como solamente pasa una corriente que le llamamos I por todo el circuito, quiere decir que el voltaje en 1, que es el mismo que el voltaje en la resistencia 1, es igual, de acuerdo a la ley de Ohm, a la corriente por la resistencia, en este caso R1. Y a su vez el voltaje en 2 es igual al voltaje en resistencia 2, que es lo mismo que el producto de la corriente por la resistencia 2. Entonces eso lo podemos sustituir y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces 10 volts menos corriente por R1, que representa V1, menos el voltaje en el diodo 1, ya le pongo el valor de 0.7 volts, menos el voltaje en 2, que viene siendo corriente por R2, y menos 5 volts igual a 0. Ya nos quedan dos, bueno, no nos queda solamente una sola incógnita, que viene siendo la corriente, porque R1 y R2 sabemos sus valores. R1 tiene un valor de 4700 ohms, o sea, de 4.7 kilo ohms, y R2 tiene un valor de 2.2 kilo ohms. Entonces voy a reducir la ecuación con los voltajes. Aquí me quedaría 10 menos 5 nos da 5, menos 0.7
nos da 4.3 volts. Entonces pongo 4.3 volts menos, voy a factorizar la I, me quedaría I que multiplica a R1 más R2, y esto es igual a 0. ¿Por qué más? Bueno, porque si yo multiplico menos I por R1 me da menos I R1, luego menos por menos I por R2 nos da menos I R2. Ahí está, ya lo tengo de esta manera. Entonces pues voy a despejar la I. ¿Cómo lo despejo? Bueno, voy a hacerlo paso a paso. 4.3 volts, y esto es igual, paso todo el término, la multiplicación de I por la resistencia, lo paso del otro lado, pasaría positivo, y R1 más R2, y pues aquí ya nomás despejo la I pasando la suma de las resistencias. Si están multiplicando, pasan del otro lado dividiendo. 4.3 volts entre R1 más R2, y esto nos da lo de la corriente. Y ya en términos prácticos tenemos que 4.3 volts, la suma de R1 más R2, aquí lo voy a poner, R1 más R2 es igual a 4.7 más 2.2. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 6.9, son kilos, 6.9 kilo ohms o 6900 ohms. Entonces sería 4.3 volts entre 6900. No lo voy a poner como 6.3 porque a veces se equivocan mucho en la calculadora. Se les olvida poner que cuando son kilos es por 10 a la 3 y solamente ponen 6.9. Entonces 4.3 entre 6900, 4.3, a ver, entonces ponemos 4.3 entre 6900, me da, esto es 6.23 por 10 a la menos 4, que entonces viene siendo punto, viene siendo 0.623 miliamperes. 6.23 por 10 a la menos 4, pues es lo mismo, punto 623 por 10 a la menos 3, que es igual, en términos de milis, sería punto 623 miliamperes. Ya habíamos determinado que la corriente es de punto 623 miliamperes. Este mili pues significa por 10 a la menos 3, y nos pide determinar voltaje 1, voltaje 2 y el voltaje de salida. Bueno, el voltaje 1 en la pantalla anterior habíamos determinado que es la corriente por la resistencia 1. Entonces quiere decir que voltaje 1 es igual a la corriente, que viene siendo 0.623 miliamperes, que multiplica a R1 4.7 kilo ohms, y esto nos da 2.9281 volts. Eso es lo que vale V1. El voltaje 2 es igual a la corriente, que viene siendo esta ecuación, viene siendo corriente 0.623 miliamperes, que multiplica a la resistencia 2, que viene siendo 2200 kilo ohms o 2.2 kilos, y esto nos da 0.623 exponente a la menos 3 por 2200, 1.3706 mil volts. Ahí está.
¿Qué nos falta determinar? Nos falta determinar el voltaje de salida, que viene siendo la suma de estos dos elementos. Pues esto está muy sencillo. Lo podemos hacer de diferentes maneras, incluso por en la misma ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a hacerlo de esa forma. Haz de cuenta, como al principio tenemos los 10 volts menos, aquí V1 ya lo voy a sustituir por, por su valor, 2.92 volts. Esto viene siendo V1 menos los 0.7 del diodo, de este diodo. Y fíjense aquí, menos, aquí voy a poner, en lugar de poner estos elementos por separado, voy a poner todo lo que representa VO. Sería menos VO igual a 0. Esa sería mi ecuación. Aquí voy a borrar esta parte para que no se confundan. Ahí tenemos la ecuación. Entonces, usando la calculadora, tenemos 10 menos 2.92 menos 0.7, lo reduce a 6.38 volts menos V0 igual a 0. Pues simplemente este que está restando pasa del otro lado, sumando, y nos queda 6.38 volts es igual a V0. Una forma rápida de determinarlo. Otra forma de haberlo calculado, este voltaje salida, pues viene siendo la sumatoria del voltaje en la resistencia 2 y de la fuente, menos 5 volts. Si seguimos en el sentido de la manecilla del reloj, este sería más menos, entonces fuera menos voltaje en R2 menos 5 volts. ¿Y cuánto vale el voltaje en R2? Nos da, bueno, que es lo mismo en terminología, es lo mismo que el voltaje 2. Voltaje 2 es menos, bueno, sería menos 1.3706 volts y luego menos 5 volts. Pues esto nos da aproximadamente los menos 6.38 volts. Entonces, si se fijan, es prácticamente lo mismo. Lo de la polaridad, pues simplemente depende de cómo uno lo mida. Por ejemplo, si pongo la punta roja del multímetro aquí y la punta negra acá, me va a dar 6.38 volts positivo. Pero si es al revés, que ponga la punta roja acá y la punta negra aquí arriba, nos daría menos 6.38 volts negativos. Entonces, ya he resuelto el ejemplo 1 y el 2, la teoría de cálculo de corrientes y voltajes. Vámonos a estos ejercicios. Son dos ejercicios en el cual nos piden determinar en el ejercicio 1 la corriente I1, corriente I1, corriente I2 y corriente del diodo 2. ¿Cuáles son estas corrientes? Bueno, I1 aquí lo tenemos, viene siendo la corriente que atraviesa la resistencia 1, viene siendo I1, e I2 viene siendo la corriente que atraviesa toda esta malla, viene siendo I2. Y la corriente del diodo 2 pues viene siendo la corriente que está en este elemento, en el diodo.
No vayan a pensar que es I2, porque también tenemos otra corriente que circula, que puede circular en inverso, que puede ser I1. Entonces aquí pues lo ideal sería aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff con su respectivo análisis de mallas. No es la única forma, pero podría ser el recomendado. Recuerden que para resolver estos ejercicios pues deben de dominar muy bien la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, tanto de voltaje y de corrientes, así como sus respectivos análisis de nodos y de malla. Pues ya si dominan análisis de nodos y de mallas, lo más seguro es que dominen las leyes de tanto voltaje y de corriente de Kirchhoff. Entonces eso es lo que se pide en el ejercicio 1, solamente estos tres elementos. Y en el ejercicio 2, aquí sí se pide determinar, calcular todos los voltajes y corrientes para cada elemento del circuito. Entonces aquí tenemos una resistencia de 220 ohms, no son kilos ni nada, son 220 ohms. Entonces ahí se pide determinar la corriente y voltaje de cada elemento. ¿Cuánta corriente circula por esta resistencia? Aquí pues sabemos que las corrientes de dos elementos en serie pues es la misma. Entonces la corriente que hay aquí, la resistencia esta es la misma que hay en este diodo, pero aquí la corriente se bifurca, o sea, va para acá y va para acá, se divide la corriente. En cuanto se divide, pues ya tenemos que hacer los cálculos correspondientes. Luego esta división de corriente pues se va a dividir para este lado y para este lado. Y aquí pues las corrientes al final se juntan en este nodo, se juntan y vuelve a entrar a circular por aquí. Aquí hay otra observación, que este diodo está en inversa. ¿Qué significa? Bueno, significa que esta corriente, hay un spoiler del ejercicio, esta corriente se elimina. ¿Por qué se elimina? Recordemos que cuando está en polarización en inversa, pues la corriente es mínima, alrededor de los picoamperes, o sea, muy despreciable considerándolo de cero. Entonces aquí podríamos decir que la corriente que circula en esta resistencia, la de 1 kilo ohm, como estos dos elementos están en serie y si en este no hay corriente, pues quiere decir que tampoco en la resistencia habrá corriente, y por lo tanto el voltaje que hay en este elemento como en este viene siendo nulo. Si no tengo corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, recordemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces si de corriente tengo 0 multiplicado por 1000, pues me va a dar un voltaje de 0. Y aquí tenemos dos diodos que están en paralelo. Estos sí están en polarización en directa. Como están en paralelo, pues ¿cuánto voltaje hay aquí? Otro spoiler, pues viene siendo los 0.7 volts que se ocupa. 0.7 volts. Ya les corresponderá a ustedes determinar el voltaje en la resistencia y la corriente
así como de estos elementos. Bien, esto sería todo por el momento en el video. Le agradezco mucho su atención y cualquier duda o comentario, por favor, háganmelo saber por los respectivos medios correspondientes. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.